Saludos a todos ustedes, estimados estudiantes. Complementando al material que desarrollamos en clases para trabajar con funciones de densidad, les proporciono ahora este material donde realizamos la resolución del último ejercicio que les había proporcionado en la clase del día de hoy. El planteamiento del ejercicio era de esta manera. Tenemos una función de densidad 3x al cuadrado en el intervalo de 0 a 1. Esta función de densidad va a ser 0 en cualquier otro caso. Lo que nos piden en respuesta a este ejercicio es primeramente evaluar la función de densidad acumulada f mayúscula de x en todos sus intervalos. Nos piden asimismo calcular la esperanza de la variable aleatoria x y también nos piden calcular la varianza. Muy bien, les había indicado, y esta es una recomendación para cualquier ejercicio que esté relacionado a funciones de densidad, que algo recomendable es primeramente construir un gráfico que ilustre la función de densidad con que nosotros estamos trabajando. La función 3x al cuadrado nosotros la podemos representar a través de una parábola, porque las parábolas representan funciones cuadráticas, como ya se los había indicado en clases también. Por lo tanto, el gráfico de esta función, que ahora estamos analizando, el gráfico de esta función, debería más o menos verse de esta manera. Entonces vamos a hacer rápidamente acá un pequeño gráfico. Y bueno, en el eje X, nosotros vamos a tener los valores que ya nos indican acá. Entonces, por ejemplo, de acá va a ser 0, luego vamos a tener 1, luego viene el 2 y así sucesivamente. En el eje Y, de igual manera, vamos a tener 1, vamos a tener 2, vamos a tener 3, 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener los valores que corresponden a f de x. Muy bien, ¿cuál es el comportamiento de esta función que nos proporciona? Nos dicen que en el intervalo de 0 a 1, esta va a ser una parábola. Nosotros para poder tener una idea de cuáles son las características que va a tener esta función, lo que podemos hacer es tomar 3 puntos y guiándonos a partir de ellos vamos a poder generar un gráfico más o menos a escala. ¿Sí? Entonces, de ese modo vamos a decir que f de 0, ¿sí? Si reemplazamos x por 0, vamos a tener 3 por 0, lo cual es 0. Si reemplazamos, por ejemplo, un medio, ¿no? Un medio, entonces vamos a tener 3 por un medio elevado al cuadrado, lo cual es 3 cuartos. Y esto es 0.75. Ahí tenemos otro punto. Y luego, cuando f es 1, vamos a tener 3 por 1, 3. ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos 3 puntos que nosotros podemos tomar como guía para poder determinar qué comportamiento va a tener esta función en el intervalo de 0 a 1. Entonces el primer punto va a ser 0, 0, ¿no? Cuando x es igual a 0, entonces f de x es 0. Cuando x es un medio, f de x va a ser 0.75 y cuando x es 1, f de x va a ser 3. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a tomar estos puntos. Empezamos con x0, y0, que es este puntito que voy a marcar acá. Luego tenemos un medio y 0.75. Un medio para x lo tengo más o menos por acá. Y 0.75 va a estar aproximadamente a ese nivel. Y luego 1.3 lo tengo a este nivel. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir los 3 puntos y nos estaría quedando una función más o menos de estas características. Así. ¿Ok? Entonces, esta es la parábola en cuestión, chicos. ¿Sí? Esto es 3x al cuadrado comprendido en el intervalo de 0 a 1. Ahora, por otra parte, nos dicen que esta función de densidad va a ser 0 en cualquier otro lugar.
Es decir, en el primer segmento que viene desde menos infinito hasta el origen, directamente nuestra función va a ser igual a 0. Entonces lo vamos a ilustrar así. La función va a ser igual a 0. Se trata de una recta que está tocando el eje de las abscisas. Luego de esto, partiendo del 1 hacia adelante, es decir, desde 1 hasta infinito, va a tener ese mismo comportamiento. Va a ser una línea horizontal que está tocando el origen de coordenadas. Entonces esto lo vamos a unir por medio de una línea segmentada y ahí está. Este vendría a ser entonces el gráfico de nuestra función de densidad, chicos, para el caso que estamos analizando ahora. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya en respuesta al inciso A, donde nos piden evaluar la función acumulada f mayúscula de x, ¿cómo se va a comportar esta función? Siempre vamos de izquierda a derecha. Y en el camino vamos acumulando el área que está por debajo de la curva y el eje X. Entonces, si iniciamos nuestra travesía en menos infinito, es decir, muy lejos hacia la izquierda, y llegamos hasta el origen de coordenadas, es decir, hasta 0, vamos a observar que como la función está totalmente pegada al eje X, entonces no estamos acumulando ningún área, ¿sí? El área acumulada, llegando hasta el origen, va a ser directamente igual a 0. Llegamos al origen de coordenadas y de ahí empezamos a subir, 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 subir. Y en la medida en que subimos, estamos acumulando un área por debajo de la parábola, ¿no? De tal manera que cuando llegamos hasta este lugar, cuando llegamos a x igual a 1, el área total que hemos acumulado hasta llegar a este sitio es igual a 1. ¿Sí? Entonces, llegando hasta 1, hasta x igual a 1, hemos acumulado un área total de 1. ¿Sí? Y pues si continuamos nuestra travesía desde 1 hacia adelante, es decir, hasta lejos hacia la derecha, o sea, hasta infinito positivo, nos vamos a quedar con ese área acumulada de 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es un factor que hay que tomar muy en cuenta. Así que lo primero que vamos a ir haciendo ya para responder el inciso A es que primeramente vamos a subdividir nuestra función en 3 segmentos. Entonces este va a ser para mí el primer segmento, este es el segundo segmento y este es el tercer segmento. ¿Ok? Entonces les decía que en el primer segmento, el área acumulada por debajo de la función de densidad va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué implica esto, chicos? De que f mayúscula de x en este primer segmento directamente va a ser igual a 0. Eso es muy importante que podamos tomarlo en cuenta. En el segundo segmento, chicos, en el segundo segmento, que está comprendido entre 0 y 1, el área acumulada, va a ser lo que está debajo de la parábola. ¿Sí? ¿Y cómo podemos hallar esto? Vamos a decir que f de x en este intervalo de 0 a 1 va a ser la integral desde el límite inferior, que es 0 para nosotros, es el origen de coordenadas, hasta cualquier valor de x que esté por debajo de la parábola. ¿Sí? Desde 0 hasta x de f de t diferencial de t. Esta es una fórmula que ya se las había proporcionado en clases, es muy importante tomar esto en cuenta, muchachos. ¿Sí? Entonces, para calcular el área por debajo de la curva, en el segmento del 0 al 1, necesito calcular esta integral. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Y en el tercer segmento, pues mi función de densidad acumulada f mayúscula de x, es decir, en esta partecita, va a ser igual a 1, ¿no?
Entonces, ¿cómo funciona esto, chicos? Calculamos el área por debajo de la parábola, vamos acumulando el valor de este área y llegamos hasta x igual a 1, hasta este sitio. Cuando llegamos acá, les decía que ya habremos acumulado un área total de 1 y con ese valor nos vamos a quedar en la travesía hacia la derecha, es decir, hasta infinito positivo. ¿Ok? Muy bien, entonces parte de la solución al planteamiento del inciso A ya lo tenemos resuelto. Ya conocemos cuál es el área acumulada para el primer segmento y también para el tercero, solamente nos estaría faltando este de acá. Bueno, entonces lo que ahora vamos a hacer, chicos, es que vamos a concentrarnos en este segundo segmento. Entonces voy a decir, para el segundo segmento, lo que hay que hacer es lo siguiente. Entonces decimos, f de x va a ser la integral desde 0 hasta x de f de t. Muy bien. Entonces, f de x en este mismo intervalo de 0 a 1 es 3x al cuadrado. Lo que significa, chicos, que f de t, si hacemos un cambio de variable, es decir, si cambiamos peras por manzanas, vamos a tener f de t igual a 3t al cuadrado. Es decir, lo que yo tenga entre los paréntesis como argumento de la función se aplica también al valor, ¿no? Es decir, a la expresión matemática de esta función. Entonces, si aquí es x, aquí va a ser también x. Si aquí es t, aquí va a ser t. Si aquí es peras, aquí va a ser peras también. Y si es manzanas, va a ser manzanas acá también. ¿Ok? Muy bien, entonces con esa consigna vamos a evaluar nuestra función acumulada en el segundo segmento. Por lo tanto, esto va a ser integral de 3t al cuadrado diferencial de t. Muy bien, por propiedades de la integración, este 3 lo puedo sacar de la integral, entonces esto va a ser 3 veces integral de 0 a x de t al cuadrado diferencial de t. ¿Ok? Muy bien, entonces les había indicado en clases que la integral de algo que está elevado al cuadrado es ese mismo algo al cubo dividido entre 3. Por lo tanto, esto va a ser 3 veces t al cubo sobre 3 comprendido en el intervalo de 0 a x. ¿Ok? Entonces acá encontramos de que el 3 se cancela con el 3 que está en el denominador y nos estaría quedando solamente t al cubo comprendido en el intervalo de 0 a x. ¿Ok? Muy bien, entonces ya para continuar con el desarrollo, decimos que f de x va a ser, y bueno, sustituyendo los límites de la integral, acá va a ser x al cubo, el límite superior, menos 0 al cubo, lo cual me da x al cubo. ¿Ok? Muy bien, entonces ya conocemos a qué es igual el área por debajo de la curva en el segundo segmento. Y hemos llegado a la conclusión de que esto es igual a x al cubo. ¿Sí? Y bueno, con esta información pues ya podemos estructurar la función acumulada de densidad, así que eso mismo vamos a hacer. Por lo tanto, f de x vamos a dividirlo en segmentos. El primer segmento es hasta llegar al origen de coordenadas. Entonces había dicho que desde la izquierda, desde menos infinito hasta 0, el área acumulada va a ser 0. Por lo tanto, esto va a ser cuando x es menor o igual que 0. Ahora, el área acumulada va a ser x al cubo en el intervalo de 0 a 1. Y luego, el área acumulada va a ser 1 cuando x es mayor o igual que 1. Y esta sería la solución para el inciso A. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar ya también con el inciso B, donde nos piden calcular la esperanza de x. Bien. Entonces, la esperanza de x,
por definición, va a ser la integral en los intervalos válidos de la función. En este caso el único intervalo válido que tenemos es de 0 a 1, por lo tanto la integral para la esperanza matemática tiene que ser en ese mismo intervalo y va a ser desde 0 hasta 1, ¿sí? De x por f de x diferencial de x. ¿Ok? No se olviden lo que les había dicho. Lo que está dentro de los corchetes se repite acá también. Lo que significa que si aquí fuera x al cuadrado, acá también tengo que colocar x al cuadrado. Muy bien, entonces nosotros ya sabemos que f de x, como ya lo hemos estado viendo desde el principio, es 3x al cuadrado, así que voy a hacer el reemplazo. Esta integral entonces va a ser de 0 a 1 de x por 3x al cuadrado diferencial de x. Sacamos el 3 de la integral y x por x al cuadrado es x al cubo. Entonces esto va a ser x al cubo diferencial de x entre 0 a 1. Muy bien, la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Entonces haciendo esa sustitución tenemos 3 cuartos de x a la cuarta en el intervalo de 0 a 1. ¿Ok? Muy bien, ahora solamente lo que estaría quedando es hacer el reemplazo de los límites de la integral, así que eso mismo vamos a hacer. Por lo tanto, esto va a ser 3 cuartos de 1 a la cuarta menos 0 a la cuarta. Y de esto nosotros deducimos que la esperanza matemática de x va a ser 3 cuartos. Muy bien, ya tenemos entonces la esperanza. No se olviden que eso también lo podemos representar como mu, tal como les indicaba en clases. Muy bien, ahora ya para el inciso C nos piden lo que es la varianza de x. Y como les indicaba, la fórmula para esto es esperanza de x al cuadrado menos mu elevado al cuadrado. Ya conocemos a qué es igual la esperanza, justamente acabamos de encontrar su valor. Nos estaría solamente faltando la esperanza de x al cuadrado, así que la vamos a evaluar y esto va a ser así. Entonces esperanza de x al cuadrado es igual a integral de estas mismas características, es decir, entre 0 y 1, pero en lugar de x, como era en el caso anterior, ahora tiene que ser x al cuadrado. Les decía que se repite lo mismo que está en el argumento de la esperanza. Entonces acá va a ser x al cuadrado por f de x diferencial de x. ¿Sí? Entonces reemplazamos f de x, que para nuestro ejemplo es 3x al cuadrado. Esto va a ser entonces así. Integral de x al cuadrado por 3x al cuadrado diferencial de x. Sacamos el 3 y operamos el producto de esos dos. Nos va a ser x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta diferencial de x entre 0 y 1. Muy bien, entonces la integral de x a la cuarta es x a la quinta sobre 5, por lo tanto esto va a ser 3 quintos de x a la quinta en el intervalo de 0 a 1. Muy bien, entonces si hacemos el reemplazo de los límites voy a tener 1 a la quinta menos 0 a la quinta, que simplemente es 1. Por lo tanto, la esperanza de x al cuadrado va a ser igual a 3 quintos. Muy bien, ahora solamente lo que estaría quedando es hacer el reemplazo de estos valores en la fórmula para la varianza. Por lo tanto, la varianza de x va a ser esperanza de x al cuadrado, o sea 3 quintos, menos mu al cuadrado. Si mu es 3 cuartos, entonces mu al cuadrado va a ser 9/16. ¿Ok? Muy bien, entonces esto podemos continuar operándolo. Entonces, acá vamos a tener 80, ¿no? 80 entre 5, 16. Y 16 por 3, 48.
menos 80 entre 16, 5 por 9, 45. Y esto va a ser entonces 3/80. Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos resolver planteamientos con funciones de densidad. Nuevamente lo que les voy a recomendar es traten de practicar con los ejercicios que hemos visto en clases. Traten por sí mismos de resolver este planteamiento si es que no lo hicieron todavía. Les va a dar la posibilidad de que puedan practicar lo más que se pueda. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos con funciones de densidad, es más cuestión de practicar. Les voy a estar proporcionando algunos otros ejercicios en estos días que pueden ser útiles. Y bueno, para cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes tengan, no duden en hacérmelo conocer. Y además, muchachos, no se olviden que si ya tenemos la varianza, podemos fácilmente calcular la desviación estándar. La desviación estándar simplemente va a ser la raíz de la varianza. Y para este ejemplo que estamos viendo, va a ser raíz de 3/80. ¿Ok? Bueno, entonces con esto concluimos el material que tenía ahora preparado para ustedes. Se cuidan mucho y estamos en contacto. Muchas gracias.